Bien, muy buenas tardes, estimados alumnos de Derecho Procesal Penal, grupos 1 y 2. Vamos a iniciar con este ciclo de clases a través de esta red social, YouTube. En esta oportunidad vamos a denominar esta clase número 1. Vamos a hablar sobre la competencia de los jueces de paz, tal como habíamos establecido ya en las últimas clases, ¿no? Que fue donde hicimos la pausa. Bien, el artículo 56 del Código Procesal Penal nos habla sobre la competencia que tienen los jueces de paz, y dentro de ella dice: los jueces de paz conocerán de la autorización de los actos urgentes de comprobación y de los anticipos y la realización de los anticipos de prueba. Bien, en un primer momento habíamos establecido que cuando se inicia echa a andar una investigación pueden existir actos urgentes de comprobación. ¿Y qué eran los actos urgentes de comprobación? Son aquellas diligencias que las partes, tanto fiscalía como defensor, pueden solicitar al juez su realización a efecto de recolectar la evidencia cuya pérdida es de temer. Esta evidencia es la que se va a discutir en la audiencia inicial. Es importante señalar que no siempre se van a establecer actos urgentes de comprobación, ¿no? Algunos no siempre se van a solicitar, mejor dicho, actos urgentes de comprobación. Algunas veces pues el fiscal de manera oficiosa los hace, y otras veces también la defensa los puede proponer. En este caso, cuando la ley dice el juez de paz va a conocer de la autorización de los actos urgentes de comprobación que la requieran. Si ya entendemos lo que es un acto urgente de comprobación, es necesario establecer también cuáles requieren autorización y cuáles no. Para el caso, el punto de partida para establecer cuándo se necesita una autorización y cuándo no, es básicamente dependiendo del derecho que se va a vulnerar. Si hablamos de un registro, sabemos que está en juego el derecho a la morada, el derecho a la intimidad, el derecho a la integridad física también, el derecho a su casa, ¿no? Entonces, que constitucionalmente se consagra, ¿no?, en nuestra Carta Magna. Si hablamos de una intervención corporal, también tenemos que tomar en cuenta que el derecho a vulnerar, y en gran medida se puede vulnerar, el derecho a la intimidad personal. En ese sentido, es la razón por la cual hay algunos actos urgentes de comprobación que sí requieren autorización judicial y otros no, porque el juez necesita verificar si hay motivación, si hay una justificación para poder autorizar ese acto. Dentro de los ejemplos podemos establecer los registros, los reconocimientos en rueda de reos, las reconstrucciones de los hechos y las intervenciones corporales. En cada uno de ellos pues hay su procedimiento es muy propicio para que puedan vulnerarse algunas garantías constitucionales, tal vez como el derecho a la defensa, en el caso de los reconocimientos en rueda de reos. Sí, una diligencia de esta magnitud no puede realizarse de manera oficiosa por el representante fiscal, sino ya la ley establece que deben de estar presentes el fiscal, el defensor y en este caso el juez, ¿no?, para garantizar la legalidad. En ese sentido, ya nuestro Código Procesal Penal, allá por el artículo 193, nos habla de todos los medios probatorios, porque esto al final se va a convertir en un medio probatorio. Asimismo, también hay algunos actos urgentes de comprobación que no necesitan autorización judicial, y estos son en razón de la magnitud del derecho que se está protegiendo en ese momento. Por ejemplo, una requisa personal. La requisa que hace la policía pues no necesita una autorización judicial. No obstante, hay, o pudiera haber afectación al derecho al libre tránsito o el derecho a la integridad personal, pero su afectación va a ser en menor medida. En ese sentido, pues las inspecciones en los lugares de los hechos, el levantamiento de cadáveres son actos urgentes de comprobación que la policía o medicina legal en coordinación con la fiscalía realizan, y son de manera oficiosa, ¿no?, y no necesitan autorización judicial porque la evidencia es tan presente, tan palpable, latente, que hay que recogerla en el momento, ¿no?, como dice la ley, cuya pérdida es de temer. Entonces, para ir acentuando bien la idea, hablar de actos urgentes de comprobación significa eso precisamente: las diligencias que las partes, tanto fiscalía como la defensa, pueden solicitar al juez
previo a la realización de la audiencia inicial para que precisamente su resultado sea discutido en la misma. Y eso no quiere decir de que en las otras etapas del proceso, en la etapa instructora, en la vista pública, no puedan realizarse. Claro que pueden realizarse, ¿no? Y lo vamos a ver en su momento. Pero en lo que concierne a la competencia de los jueces de paz, él tiene competencia para estas diligencias precisamente para garantizar la legalidad y que ese indicio sea introducido al proceso de una forma legal. Y lógicamente pues no hayan alteraciones a garantías constitucionales ni derechos de ambas partes, tanto de la víctima como del defensor. También decimos que tiene competencia para la realización de los anticipos de prueba. Ya habíamos establecido que respecto a los anticipos de prueba únicamente concierne a la prueba testimonial anticipada. No hay otro tipo de anticipo de prueba, nada más que la prueba testimonial anticipada. Y esta cumple dos requisitos, decíamos. El primero es que debe realizarse con la presencia de todas las partes, llámese fiscalía, defensoría o la parte defensora y el juez. Y lógicamente la víctima y el imputado, ¿no? Pero si en un momento determinado no pudiesen estar, basta con que esté fiscalía, el defensor y el juez para que el acto pueda realizarse. Y el segundo momento es que se deben de efectuar todas las solemnidades para la recogida del testimonio, porque estamos hablando de que vamos a anticipar la prueba testimonial antes del juicio, ¿no? ¿Cuáles son esos requisitos? Bueno, las solemnidades o las formalidades que la ley establece, ¿no? En un primer momento, identificar al testigo, explicarle la importancia de la diligencia que se va a realizar, luego someterlo, escuchar su testimonio, someterlo a los interrogatorios y en los interrogatorios pues respetar todas las reglas que ya conocemos, ¿no? El interrogatorio directo, el contrainterrogatorio, el redirecto y el recontrainterrogatorio. Todo esto pues nos va a dar viabilidad y legalidad a la prueba que se va a recoger en el momento. ¿Por qué razón? Porque el artículo 372 nos dice pues de que este testimonio se va a recoger, se va a incorporar por su lectura en la vista pública. Ya el artículo 372 procesal penal establece que medios probados se incorporan por su lectura y habla de los actos urgentes de comprobación. Ahí van las actas de registro, van el acta de inspección y van otro tipo de medios probatorios, pero también dice el ordinal segundo del anticipo de pruebas, sin perjuicio de que esté presente el testigo si acaso está disponible, ¿no? Entonces, por eso es la importancia de que el juez de paz, si en esta etapa del proceso le corresponde conocer una solicitud para autorizar un anticipo de prueba, verifique que ésta vaya con todos los requisitos establecidos en el artículo 305. Este artículo nos habla de 5 casos donde se pueden establecer anticipos de prueba. Número 1 es cuando el testigo esté gravemente enfermo y haya peligro de que no pueda comparecer al juicio. Número 2, decimos cuando tenga residencia fija en el extranjero, tenga que salir del país. Número 3, cuando se trate de personas que están siendo amenazadas, él o su familia, y esto puede afectar el proceso. Número 4, en el caso de testigos rebeldes o cuando venga una incapacidad sobreviniente al testigo y que haga difícil su comparecencia al proceso. Y número 5, cuando se trate de testigos menores de edad. Entonces, en esas circunstancias, si el fiscal o el defensor logra demostrar esa circunstancia, el juez va a valorar la petición, que sea legal, que venga fundamentada, y así autorizará o no la realización del anticipo de prueba. Cuando ya lo autoriza, pues entonces es donde es el momento procesal para darle cumplimiento a estos 2 requisitos que hablaba anteriormente. Primero, que verifique la presencia de todas las partes en el proceso y luego que se realice este testimonio anticipado con todas las solemnidades que la ley establece. Llámese primeramente identificación al testigo, hacerle saber el motivo de la diligencia, juramentación del testigo, escuchar lo que el testigo dice y luego o hacer los interrogatorios que sean necesarios, respetando también si hay en algún momento pues una de las partes quiere interponer alguna objeción como parte del interrogatorio. Luego pues dar por cerrado el acto y todo eso desde luego va a quedar asentado en acta.
porque esa acta es la que se va a incorporar más adelante en el juicio. Ahora, ¿por qué la ley requiere toda esta solemnidad? Bueno, lógicamente pues porque estamos adelantando una prueba que no corresponde al momento procesal, es decir, un testimonio, lo recogemos por cualquiera de esas circunstancias que menciona el 305, y al final el juez de sentencia pues lógicamente él no ha inmediado la prueba, pero sí tiene el acta donde puede establecer las solemnidades que se establecen y los requisitos, y eso pues va a ser más que suficiente para que este testimonio tenga todo el validez, como si el testigo hubiese llegado a la vista pública y hubiese rendido el mismo. Y aparecía la otra categoría que la ley no lo dice, pero puede aparecer en un momento de primeras diligencias, como es la prueba preconstituida. Y decíamos, son todos aquellos elementos de prueba que estén vinculados al caso o que no estén vinculados y que van surgiendo conforme a la investigación y se van presentando, ¿no? Ya ahí hablamos de esa categoría de prueba preconstituida. Podríamos hablar que si hacemos un registro y nuestro objetivo era, por ejemplo, encontrar droga, ya esa era la justificación o la motivación del registro, pues efectivamente se encuentra, pero se pueden encontrar también armas u otro tipo de ilícitos o personas que estén cometiendo otro ilícito, y en ese momento es motivo para hacer las incautaciones o las detenciones que se estimen convenientes. En eso también el juez de paz es competente pues para proceder ya a la incautación de esas diligencias. Luego decíamos también el literal B del artículo 56 nos habla de que el juez de paz será competente para realizar la audiencia inicial. Como decíamos, la audiencia inicial es la primera audiencia dentro del proceso penal, es una audiencia sencilla donde únicamente se discuten indicios sobre la probable participación de una persona en el hecho que se le atribuye. Entonces, técnicamente aquí no estamos discutiendo prueba ni medios probatorios, estamos discutiendo indicios. ¿Cuál es el objetivo de la audiencia inicial? Bueno, el objetivo de la audiencia inicial son dos. Primero, ir a discutir esos indicios que presenta Fiscalía y la parte defensora, y luego decidir sobre si se aplica una medida cautelar al imputado y si el proceso pasa a la siguiente etapa, que es el juicio. Esos son los dos grandes objetivos, digamos, que tiene la audiencia inicial. De hecho, el artículo 297, 298 establece que no podrá realizarse la audiencia inicial sin la debida presentación del respectivo requerimiento fiscal. El artículo 298 y siguientes establece cuáles son los requisitos para que debe llevar el requerimiento fiscal. En ese sentido, eso es lo que motiva la realización de la audiencia inicial. Cuando se presenta el requerimiento, pues entonces ya da paso para que el juez de paz pueda programar una audiencia inicial dentro de los términos que la misma ley establece. Ahora, ¿cuáles son esos términos? Decíamos que ya la misma ley establece, allá por el artículo 297, lo vamos a buscar en este momento, establece los términos para los señalamientos de la audiencia inicial. Vamos a ver. Aquí está. Entonces decimos la audiencia, vamos a ver. Aquí está. Dice, recibido el requerimiento fiscal, el juez de paz convocará a las partes a una audiencia dentro de los plazos siguientes. Dice, cuando el imputado se haya detenido, el fiscal estime que debe continuar en ese estado dentro del término de inquirir. Bien, vean qué importante esto. Cuando dice, cuando se encuentre el imputado detenido y el fiscal estime que debe continuar en esa detención dentro del término de inquirir. Aquí estamos hablando de los tipos de detenciones que se dan en las primeras diligencias. Una es la detención administrativa, que es la realizada por la Fiscalía General de la República, y la otra es la detención por el término de inquirir, que es la realizada por el juez de paz cuando el fiscal pone a disposición de ese juzgado el requerimiento y consiguientemente también al imputado. Si el fiscal considera, dice la ley, de que el imputado debe continuar
en detención, porque puede darse el caso que el fiscal presente el requerimiento y que en el mismo esté solicitando que el imputado quede en libertad y que se programe la audiencia inicial. Puede darse ese caso. En ese caso, pues el juez de paz tendría que respetar la petición del fiscal y no tendría sentido que el juez pudiera, diríamos, dictar otro tipo de resolución cuando el encargado constitucionalmente, según el 193, el 5, el 8 del Código Procesal Penal y el 170 y siguientes del Código Procesal Penal, es el encargado de realizar la investigación del delito, la Fiscalía General de la República. No tendría sentido que el juez de paz dicte o decrete la detención por el término de inquirir cuando el fiscal no se la está pidiendo antes de la audiencia inicial. Por el contrario, si el fiscal presenta el requerimiento, solicita la detención provisional y que el proceso pase a la siguiente etapa, pues entonces quiere decir de que el representante fiscal ha encontrado mérito para establecer de que esta persona se mantenga en detención provisional mientras se realiza la audiencia inicial, ¿no? ¿Y por qué lo ha considerado así? Bueno, porque puede hacer que el delito es grave y porque concurren los requisitos que establece la ley para que pueda decretarse una detención provisional, como es el periculum in mora o peligro de fuga y el fumus boni iuris o la apariencia de buen derecho, que da una apreciación que con los indicios y con los elementos que tenemos hasta este momento, si al imputado se le deja en libertad, lo más seguro es que vaya a evadir la justicia o va a poder entorpecer el proceso, no se va a presentar a cualquier diligencia judicial o más aún puede hasta amenazar a la víctima. Entonces, en esas circunstancias el fiscal hace una apreciación, un examen sobre los indicios que tiene y decide tomar la decisión en el requerimiento fiscal. Si el fiscal presenta el requerimiento, digamos el día de ahora a las 12 del mediodía, a partir de las 12 del mediodía de este día empieza a correr el término al juez de paz para que pueda decretar la detención por el término de inquirir durante las próximas 72 horas. Entonces, a eso, la palabra inquirir significa investigar, indagar. Por eso la ley dice de que cuando se le presenta con reo detenido, con imputado detenido, se decretará la detención por el término de inquirir. Entonces aquí traíamos a colación la idea de que una persona detenida no puede pasar más de 6 días sin que se le realice una audiencia inicial, precisamente porque deben de cumplirse estos términos. El término de la detención por el término de inquirir empieza a contarle al juez de paz desde el momento en que el fiscal presenta su requerimiento. Y no precisamente el juez, decíamos, puede tomarse los 3 días o las 72 horas para programar una audiencia inicial. Desde luego que lo puede hacer antes. Lo mismo el fiscal, desde el momento en que tiene conocimiento de la detención de una persona, podríamos decir en flagrancia, no necesariamente va a tomarse las 72 horas o los 3 días para presentar su requerimiento fiscal. Lo puede hacer antes, ¿no? Y desde la fecha en que lo presente, empezará a correr el término para el juez de paz. Circunstancia distinta es cuando no hay una persona detenida, o cuando no ha podido ser localizado el imputado, o cuando no ha podido ser capturado. En ese sentido, pues el tiempo para programar la audiencia inicial se amplía para el juez, es de 5 días, como lo dice el ordinal segundo. El ordinal segundo dice: si no se ha ordenado la detención del imputado o el fiscal no solicita la continuación, otra variante, o aún no ha podido ser capturado, dice dentro del plazo de los 5 días hábiles siguientes. Entonces, aquí pues ya lógicamente el plazo se amplía precisamente porque no tenemos a una persona detenida y por consiguiente pues su derecho a la libertad no está en juego, no estamos digamos afectando este derecho. Eso es con respecto a la competencia que tiene el juez de paz en el desarrollo de la audiencia inicial. Dice: la audiencia se celebrará con las partes que concurran y si ninguna asistiera se resolverá con vista de requerimiento. Sobre este tema ya habíamos explicado algunas ideas cuando hablamos lo de la garantía del juicio previo, que en
una opinión personal, pues insisto en que este artículo es atentatorio contra diversas garantías constitucionales, llámese juicio previo, presunción de inocencia, derecho a la defensa técnica y material. Y dimos en aquel momento pues algunas justificaciones sobre todo esto, ¿no? Lo cual, aunque hayan algunos abogados o profesores que tengan otra posición diferente, yo mantendré esta posición en el sentido de que no podemos volver, digamos, a un sistema inquisitorio meramente donde el juez pueda apreciar, aunque la ley diga que la naturaleza de la audiencia es muy sencilla, pero está en juego la libertad de la persona, su inocencia, su derecho a poder defenderse, y en ningún momento considero viable que puedan realizarse con vista de requerimiento. Luego también decíamos, el artículo 299 básicamente nos habla del desarrollo de la audiencia inicial. Cuando hablamos del desarrollo de la audiencia inicial, debemos de pensar en los pasos que se siguen para desarrollar una vista pública, porque precisamente esos pasos son los que se aplican al desarrollo de la audiencia inicial, adaptados a la sencillez de la audiencia. En un primer momento estamos hablando que cuando se va a desarrollar una audiencia inicial, tenemos que se debe constituir el tribunal en la sala de audiencias. Y constituirse el tribunal en la sala de audiencias lo que significa es que el secretario anunciará la entrada del señor juez o la señora jueza a ese momento, y todos pues nos ponemos de pie para verificar el ingreso de él para que tome la dirección de la audiencia y empiece su desarrollo. Pues el segundo paso el segundo elemento del desarrollo de la audiencia inicial es la verificación de las partes. En la verificación de las partes constatamos que efectivamente el fiscal y el defensor que están presentes en la sesión, en la audiencia, pues sean los que están acreditados dentro del proceso, con sus credenciales respectivas, por ejemplo, de fiscalía, de la defensoría, en el caso que sea una defensa pública, o si es un defensor privado, pues con el poder que le ha otorgado ya sea el imputado o algún familiar, ¿no? Porque en las reglas de la defensa se establece que lo puede ser un familiar también, nombrar como defensor de un imputado. Lo puede ser un familiar, su esposo, su esposa, sus padres, etc. Si hay presencia de parte querellante, pues también verificar que se hayan cumplido los requisitos para establecer su constitución, es decir, un poder general judicial con cláusula especial y el escrito que le acompaña de la querella, ¿no? Donde lógicamente tiene que pronunciarse sobre hacer una petición formal también similar a la de fiscalía, porque precisamente pues es un acusador particular, es la representación de la víctima. Asimismo, verificar la presencia del imputado, verificar la presencia de la víctima, que sean estrictamente las personas que están vinculadas al proceso. Luego de la verificación de las partes, viene un momento también importante donde se le hace saber al imputado el hecho que se le está atribuyendo, el delito que se ha cometido y cuál es la teoría fáctica que Fiscalía maneja o cuál es el hecho que se le atribuye. Esto se hace mediante una lectura posteriormente de la teoría de los hechos, después que el imputado ha manifestado su comprensión sobre la imputación que la representación fiscal le hace. Luego viene la lectura del auto de los hechos, de la relación de los hechos, y posteriormente se inicia con la intervención de Fiscalía General de la República para que explique y fundamente su requerimiento fiscal. En este apartado, pues Fiscalía dará una explicación corta pero muy puntual sobre los indicios que sostiene el ente fiscal para poderle atribuir la conducta ilícita a una persona y con qué elementos, con qué primeros indicios cuenta para que este proceso pues siga avanzando y pueda pasar a la siguiente fase. Asimismo, deberá ser claro en su posición, en su petición sobre la medida cautelar que solicita en su caso, ¿no? Porque puede ser que no solicite ninguna medida cautelar también, pero si la solicita deberá ser muy claro cuál de todas ellas
es, o si son varias, porque pueden ser varias también, y cuál es el fundamento. Asimismo, luego viene la parte de explicación sobre la defensa técnica del imputado. El defensor, desde luego, tendrá que establecer una estrategia para poder ejercer este derecho constitucional sobre su cliente y poder desvirtuar en algún momento, si es que es posible, pues los indicios que Fiscalía ha presentado. En este momento también pudiera presentar alguna situación para buscar alguna salida alterna. Después de esta apreciación viene la parte de los incidentes. En algunos tribunales se trabaja de esta manera. Después de las primeras 2 intervenciones manejan algún tipo de incidentes. Otros lo hacen antes de las intervenciones, que puede ser antes del alegato inicial. Preguntan si hay algún incidente que tiene que ver con una modificación en la tipificación del delito, una recusación, una excusa, puede ser la incorporación de un medio probatorio, etc. Cualquier situación puede generarse en ese momento a través de la vía del incidente. Luego viene un momento importante donde el juez debe preguntar al imputado si es su deseo rendir una declaración indagatoria. Este no es una obligación, desde luego, sino que es un derecho que el imputado tiene de abstenerse a poder declarar o declarar si él así lo desea. Si al final el imputado manifiesta su deseo de no declarar, pues entonces se continuará con el desarrollo de la audiencia y viene el segundo momento de las réplicas. Las réplicas tanto para Fiscalía como para Defensa, donde establecen en realidad sus conclusiones ya puntuales, sus petitorios sobre su primera intervención, o puede ser también la ampliación de alguna explicación que no se dio muy correcta en su primera intervención. Hay muchas cosas que pueden acotarse en la réplica también. Luego se le corre el traslado al defensor para que pueda tener su derecho a la réplica. Después de esto viene una parte importante también donde se le da la palabra a la víctima para que pueda expresar lo que ella estime conveniente, ¿no?, sobre el proceso. Algunas víctimas en esta etapa pueden presentar, pueden solicitar al juez que intente una conciliación, si es que el delito así lo admite, o pueden evacuar alguna duda del proceso, o pueden retirar la autorización para la Fiscalía y la Policía si se trata de un delito previa instancia particular, etc. O simplemente pueden expresar un sentimiento sobre lo que desean del proceso y que este mismo avance. Luego de eso viene ya otra participación del imputado, pero esta no es una declaración, es meramente la última palabra del imputado para que él pueda expresar algo que considere bien en el proceso, ¿no? Algo que él sienta que quiera decir, pero no se puede tomar como una declaración en ningún momento. Esto se hace pues siempre garantizando su derecho a la defensa técnica, a la defensa material, como última palabra de lo que puede decir en una audiencia inicial. Posteriormente se tendrá por cerrada la audiencia inicial y el juez deberá emitir su resolución de manera inmediata. Dice la ley que el juez, después de luego de escuchar a las partes, dice el artículo 300, y en su caso recibir la declaración indagatoria, el juez resolverá las cuestiones planteadas y en su caso según corresponda, y empieza a establecer todas las resoluciones. Tendrá que pronunciarse sobre si se ha incorporado algún medio probatorio, sobre la medida cautelar, sobre si el proceso pasa o no a la etapa instructora, sobre algún incidente que plantearon, sobre algunas peticiones en concreto. Sobre todo tendrá que resolver, y principalmente decíamos sobre la medida cautelar y sobre si el proceso pasa a la siguiente etapa. Entonces vamos a llegar por este momento hasta acá. Hemos hablado de 2 competencias del juez de paz, y en el próximo video, la próxima clase que vayamos a iniciar ya posteriormente, vamos a
a continuar con las competencias que tiene el juez de paz. Entonces les invito a que estén atentos también a las preguntas que voy a establecer en su oportunidad. Pasen buenas tardes.